Venezuela es el primer país en el mundo de las batallas de las izquierdas mundiales donde se produce en la práctica este fenómeno de que la revolución no era un problema del poder, era un problema de la cultura. Teodoro Pekov escribe en 1968 una cosa que no ha ocurrido todavía, que es que la revolución no era un problema del Estado, que la revolución era un problema complejo y que afectaba al conjunto de la sociedad. O sea, tú no podías ser un revolucionario político y no serlo en la casa. En Latinoamérica, siento yo, es un lugar donde la historia no pasa por el lado, sino por encima, donde nos apabulla, donde cada cosa que hacemos está relacionada con la historia y con la política. Le hice el guión con José Ignacio Cabruja a Mauricio Wallerstein. Crónica de un subversivo latinoamericano. Saigón, 8 de abril 1964. Por lo menos 43 guerrilleros fueron muertos en un tiroteo ayer entre unidades del gobierno y fuerzas del Vietcong. 14 soldados del gobierno y 6 norteamericanos murieron también durante la batalla. A 75 kilómetros de Saigón fueron destruidas algunas aldeas por bombardeos aéreos de aviones norteamericanos. Había una tendencia entre la gente que estaba cercana a las artes a hacer cosas en contra del régimen de acción democrática y de Copey. Y todas las películas, quiera que no, tendían a ser izquierdosas. Yo recuerdo que el secretario político del partido decía que el problema de la izquierda en Latinoamérica es que no hay líderes obreros. Casi todos vienen de la clase media. Yo entendí eso cuando el secretario lo dijo, porque yo vengo del campo. Y ahora me doy cuenta que vengo de allí. Mauricio, en Crónica de un subversivo, agarró y me dijo: te vas a casa de José Ignacio Cabruja y estudias con José Ignacio. Yo estudio en estadística. Yo soy un tipo estadístico, más promedio que el carajo. Lo primero que me dijo Cabruja, que la cuestión de actuar era una cuestión de vanidad, que lo más importante era la vanidad del actor. Y luego iba a las lecturas de guión, que hacía Mauricio, le hacía unas lecturas de guión, y lo que trataba era de ubicarte en el contexto social, económico, político, la visión que tenía Mauricio de los procesos afectivos emotivos. Llegamos a un cerro, después buscamos otro cerro. Mamá con las empanadas diciéndome: estudia, Pedro, que esa es la única forma de salir de abajo. ¿Cómo carajo iba a estudiar viviendo en esos cerros, donde si tú no eres el más arrecho no te respetan? Un día yo sentí una vaina muy grande por dentro. Tú eres un marginal. Te das cuenta de que eres un marginal. Te aprendes la palabrita marginal. Y eso es lo que tú eres, un marginal. Era muy interesante porque eran películas muy antisistema. O sea, el sistema era o AD o Copey. Estas eran películas que tocaban los temas y además de tocarlos, glorificaban a enemigos de ese sistema, como eran los guerrilleros, como eran los delincuentes. Lo que ustedes están haciendo es un delito. Mi país no está en guerra con su nación, ni con ustedes. Su país tiene 40 años de guerra con nosotros, ¿de acuerdo? No nos han invadido con marinos, no nos han bombardeado. Pero hay muchas formas de destruir un país, usted lo sabe. Bueno, yo tuve muy poco tiempo en la montaña porque soy citadino. Yo dirigí la lucha armada en Caracas por una convicción ideológica de que había que cambiar esto, pues. Porque la democracia era una democracia absolutamente imperfecta, pues. Una democracia de grupos, de intereses económicos absolutos, pues. De cogollos de los partidos políticos
absoluto, igual que el PRI mexicano, igual que los grandes partidos tradicionales socialdemócratas nuestros. He visto pocas películas en Latinoamérica, que esas están saliendo ahora más, que no estuvieran de alguna manera reflexionando de un modo u otro modo sobre el problema social. Y yo creo que era realmente una manera de reflejar la realidad que estábamos viviendo. Nosotros podemos expresarnos sobre los 70, pero ya veníamos de los años 60. Es decir, en los años 60 el mundo estaba muy convulsionado, estaba muy lleno de problemas en todas partes. Acuérdate del Mayo de París, etcétera, etcétera. ¡Salgan con las manos en la cabeza! ¡Salgan con las manos en la cabeza! Juan Carlos me dijo, Pedro, desde mañana todo lo que te queda de vida es gratis. Un regalo. Yo vivo así. Un día me matan. Pero ¿de qué otra manera se puede vivir? William Van Troy, de 19 años de edad, se presentó hoy ante el pelotón de fusilamiento y gritó antes de morir: ¡Viva Ho Chi Minh! Americanos, váyanse de Vietnam. Yo creo que una prueba máxima de un Estado democrático es ayudar al financiamiento de una película, aun cuando esté hablando mal de lo que ese Estado está haciendo. Digamos, ese sería el paradigma de una verdadera democracia, pues. O sea, yo te llamo a mi casa porque tú eres enemigo mío y me digas por qué eres mi enemigo. Yo voy a aprender mucho más de una colección de jalabolas que se presente en mi casa y me diga que yo soy una maravilla y que yo todo lo que hago es maravilloso. Todo el cine latinoamericano siempre ha sido muy contestatario, muy crítico, lo cual es necesario y sano, porque sin crítica, sin que yo vea lo que anda mal en mí misma, ¿cómo lo voy a mejorar? Creo que el creador siempre debe estar del otro lado del poder, siempre debe estar viendo el poder y siempre debe estar viendo sus circunstancias y siendo testigo, pues. El propósito de un creador tiene que ser tratar de lograr un mundo mejor. ¡Asesino! ¿Y tú? Porque aprendas a respetar a los hombres. ¡Toma! ¡Qué rey el Oropo, ni qué rey el Oropo! Yo aquí soy un bolso igualito que ustedes. Mira que no soy tu amigo.